Pues bien, entonces tenemos este problema de segundo orden que también atiende al tema de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces en los anteriores teníamos solamente un cuerpo que era el que se movía, ¿no? Uno era el que representaba el desplazamiento de un punto A un punto B. Pues en este resulta que no es un cuerpo, sino que son dos. Entonces vamos a ver qué dice el problema. Si dos vehículos salen al encuentro, donde dos ciudades separadas por 300 kilómetros con velocidades de 60 y 40 kilómetros respectivamente. Si el que circula a 40 kilómetros por hora sale 2 horas más tarde, responda las siguientes preguntas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder representar este problemita? Vamos con lo siguiente. Aquí básicamente tenemos que apoyarnos de una palabra técnica que se utiliza en física, que es un bosquejo. Un bosquejo es un diagrama, es una representación que permite comprender mejor el problema. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Dice, dos vehículos salen al encuentro donde dos ciudades separadas. Entonces aquí voy a escribir la ciudad A y más o menos en este punto voy a localizar la ciudad B. ¿Sale? Y me dice que está separado en aproximadamente 300 kilómetros. O sea, de aquí hasta acá existen aproximadamente, no aproximadamente, 300 kilómetros. Eso es lo que nos dice el problema. Pues bien, si sigo leyendo, dice lo siguiente, que esos vehículos, entonces vamos en el mismo orden, el primero, ese es el primero, sale a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces lo voy a representar aquí, 60 kilómetros por hora. Lógicamente, este va a llevar a cabo una trayectoria vectorial. ¿Por qué? Porque tiene sentido, orientación, dirección y módulo. Es decir, va a partir de la ciudad A la ciudad B. Porque el problema me dice que van al encuentro. O sea, va a haber un punto entre esta distancia que estos vehículos se van a encontrar. Y luego me dice que el segundo vehículo sale a 40 kilómetros por hora. Obviamente este va a salir de la ciudad B para la ciudad A. Entonces este vehículo que sale 40 kilómetros por hora sale 2 horas más tarde. Entonces es un tiempo menos 2 horas. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos que ver qué elementos tengo. Evidentemente tengo una distancia y tengo también velocidad. El problema consiste en lo siguiente. Dice, ¿qué tiempo tardarán en encontrarse? Y la segunda pregunta es, ¿en qué distancia se encontrarán? Aquí podemos partir de algo lógico para determinar y saber ubicarnos y poder dar un resultado muy general. Mira, si esta recta, que es de 300 kilómetros, la partimos a la mitad, pues evidentemente estamos hablando de 150 kilómetros. Y entonces vamos a hacer la siguiente reflexión. ¿Qué vehículo avanzará más? ¿El que sale a 60 kilómetros por hora o el segundo que sale a una velocidad más lenta, que son 40 kilómetros por hora y que por cierto tardó 2 horas en salir, salió 2 horas antes? Pues lógicamente el que va a avanzar más es el de 60 kilómetros por hora y lógicamente debe pasar los 150 kilómetros. O sea, vamos a poner un punto imaginario, tendría que llegar aproximadamente aquí. Aquí tendría aproximadamente que llegar. Ahora vamos a demostrarlo matemáticamente si sí cumple con esa condición. ¿Cómo voy a saber si el resultado es correcto? Ojo, si me dan más de 300 kilómetros, entonces el problema está mal hecho, porque pues, el problema solamente representa 300. Y si me sale menos de 150, pues también es incorrecto. Entonces,
Esos son algunos parámetros que debemos de considerar. Entonces, si echamos mano del análisis con base a las variables que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, la primera pregunta que vamos a hacer es la siguiente. Partimos de esta formulita donde me dice que la distancia, porque tengo distancia, que son kilómetros, es igual o es directamente proporcional a la velocidad por el tiempo. ¿Sale? Entonces yo te voy a hacer la primera pregunta para el caso del vehículo número 1. El vehículo número 1 dice lo siguiente. Sé qué distancia recorrió desde el punto A hasta el punto B. No sé qué distancia recorrió. Entonces lo voy a representar como en matemáticas, con una incógnita. Eso significa que la distancia la voy a cambiar por X. X, que es una distancia que desconozco. Y esto va a ser igual a la velocidad. ¿De cuánto es la velocidad? Esta sí la ubico aquí. Me dice que son 60 kilómetros por hora, que multiplica al tiempo. ¿Sale? Entonces, aquí ya encontré la ecuación número 1. Esta es la ecuación número 1. Ahora vamos en el mismo orden, vamos a hacer la misma lógica, pero con el vehículo número 2. Entonces, si atiendo a esta variable que se llama distancia, la misma pregunta es, ¿sé qué distancia recorrió el vehículo 2? No lo sé, lo que tengo que hacer es calcularlo. Pero la distancia total de cuánto es, son de 300 kilómetros. Entonces, del lado de la distancia decimos que son 300 menos una distancia que le faltó por recorrer. Entonces es 300 menos X. Eso va a ser igual a la velocidad, conforme lo establece la fórmula. ¿De cuánto es la velocidad? Pues es de 40 kilómetros por hora. Entonces va a ser igual a 40 por el tiempo. Y bueno, de esta forma y de esta manera tengo representada la ecuación número 2. Esto es prácticamente el planteamiento. Esto es lo más complicado. ¿Cómo puedo plantear esas variables? Una vez que ya las tengo establecidas, entonces lo voy a empezar a realizar por un método algebraico. Si no mal recuerdo, estuve viendo contigo las ecuaciones simultáneas. Vimos el método de igualación, el de sustitución, el método gráfico y el método de reducción. Vamos a echar mano de estos temas. Y primero te voy a hacer una pregunta. De esos 4 temas, ¿con cuál de esos consideras que podamos resolver este sistema de ecuaciones? ¿Cuál utilizarías y por qué? Te invito a que reflexiones unos minutos. Pues bien, esa es la representación. Entonces analizamos rápidamente. X, pues bueno, no tengo el dato, entonces es una incógnita que multiplica la velocidad por el tiempo, que lo desconozco, del vehículo número 1. Y vamos a ver el 2, aquí ya va a ser más fácil poderlo replantear. Por otro lado me dice que la distancia del vehículo número 2 que sale de la ciudad B al punto A, me dice que, bueno, pues tampoco la conozco, pero es una distancia de 300 metros menos una distancia que le falta por recorrer. Y esto va a ser igual a la velocidad, que en este caso la velocidad es de 40 kilómetros por hora. Y la formulita del movimiento rectilíneo uniforme indica que lo voy a multiplicar por el tiempo. Pero a diferencia del primer vehículo, aquí sí tengo un parámetro que en este caso me dice que es el tiempo menos 2 horas. Eso significa que podemos sustituir esta variable que tenemos aquí, porque eso sí tenemos el tiempo. Entonces, si están juntos, están multiplicando. En este caso va a ser t menos 2. Pues bien, ya analizando un poquito lo que te platicaba, qué método vamos a realizar, yo te sugiero que sea el método de sustitución, ¿no? Y vamos a ver por qué. Antes de empezar a desarrollar este método, ¿qué tendríamos que hacer en la ecuación 1 y en la ecuación 2? Primero, tendría que sustituir el valor de x en esta x. ¿Por qué? Porque el dato aquí ya lo tengo, inclusive ya está despejado.
Entonces vamos a sustituirlo. Decimos que 300 menos, porque es el menos de la operación, es igual a X, pero en este caso X me dice que es 60 por T. Es como si tuviera 60 por X. 60 por X pues es 60X. 60 por T, lógicamente es 60 de T, ¿no? Para quitar el tiempo. Esto va a ser igual, y me encuentro con un paréntesis, entonces lo vamos a multiplicar de forma directa. 40 por T, pues es 40T. Más por menos, pues te da menos. 40 por 2, pues obviamente esto es igual a 80. ¿Sale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es agrupar en términos semejantes, porque solamente así vamos a encontrar la primera variable. Entonces empezamos en este mismo orden. Tengo el número 300, ¿no? Lo voy a dejar de este lado de la igualdad, del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque no lo está afectando una literal. Y me voy del otro lado del igual y debo de ubicar otro número que esté solo. En este caso es el 80. Entonces, si este 80 es negativo, lo paso del otro lado de la igualdad como positivo. Entonces es positivo 80. Y esto va a ser igual a 40T. Entonces es 40 que representa o multiplica el tiempo. Y identifico del otro lado de la igualdad. Si este es negativo 60, entonces lo paso del otro lado como positivo 60 que multiplica a T. Y de esta manera puedo reducir a términos semejantes. ¿Qué sucede cuando tengo signos iguales? Bueno, como recordarás, cuando tengo signos iguales, los voy a sumar. Entonces, 300 más 80, pues esto va a ser igual a 380, que va a ser igual, signos iguales se suman. Entonces, 40 más 60 va a ser igual a 100, que multiplica a T. Y bueno, aquí podemos utilizar la propiedad de la igualdad. Entonces lo que podemos hacer es cambiar estos términos, porque normalmente estamos acostumbrados a verlos de esta manera y no va a afectar su resultado en lo más mínimo. Entonces decimos que 100T es igual a 380. Entonces vamos a despejar la variable que en este caso representa el tiempo. Si está multiplicando, ¿cómo lo voy a pasar con la operación inversa? Que en este caso es la división. Y entonces, si tomas tu calculadora y divides 380 entre 100, pues el resultado te tiene que dar 3.8, y en ese caso, como estamos trabajando en kilómetros por hora, el resultado es 3.8 horas. Y de esta manera, de esta forma, ya encontré el tiempo que tardarán en encontrarse. El dato es de 3.8 horas. Entonces ya encontramos dos variables y podemos encontrar la distancia, que es lo que pide la pregunta número 2. ¿En qué distancia se encontrarán? O sea, ¿en qué kilómetros será el punto de encuentro? Entonces, bueno, para esto ya sabemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces la distancia es igual a la velocidad, que en este caso va a ser del primer vehículo, son 60, que multiplica al tiempo. El tiempo ya lo encontramos, es de 3.8 horas. Entonces seguimos la fórmula y escribimos 3.8. Por lo tanto, si multiplicamos 60 por 3.8, el resultado va a ser 228 kilómetros. Y bueno, para representarlo rápidamente, y nos vamos al bosquejo que realizamos, el punto de encuentro fue más o menos donde lo ubiqué, en el kilómetro 228, lo cual es lógico porque es mayor a 150 pero menor a 300 kilómetros. Entonces, justo cuando llegaron a este kilómetro, el 228, se encontró el vehículo 1 y el vehículo 2. Ese fue el punto de encuentro y tardaron aproximadamente 3.8 horas en encontrarse. Y bueno, de esta manera hemos resuelto el problema de
movimiento rectilíneo y pasaremos al tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.